Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar sobre las técnicas de biología molecular. Una de las técnicas más socorridas es utilizar, por ejemplo, enzimas de restricción, que son enzimas nucleasas que digieren el DNA, cortan los enlaces fosfodiéster. Si ustedes recuerdan la clase anterior, ¿cuáles son los enlaces fosfodiéster? Pues estos son cortados por las enzimas de restricción que cortan en secuencias conocidas, ¿sí? Y siempre van a cortar ahí, a menos de que dejen mucho tiempo la enzima y harán un corte que se llama estrella, que es un corte inespecífico. Eso es muy raro y es un error común en laboratorio si lo dejan mucho tiempo. Generan cortes internos de la molécula del DNA, pueden generar extremos romos o cohesivos. Los extremos romos son difíciles de ligar por medio de enzimas ligasas. Los extremos cohesivos es más sencillo porque se pueden hacer puentes de hidrógeno de los que ya platicamos. Aquí vemos alguna colección de enzimas de restricción. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay TAC1, JAE3, la primera, la siguiente JAE1, digo TAC1, perdón. Por acá hay EcoR5, por acá hay EcoR1. Esta proviene de Escherichia coli, Haemophilus influenza, la que está acá arriba, etcétera. Entonces, fueron obtenidos de bacterias, ¿sí? A las cuales se les caracterizó la enzima, se clonó estos son los sitios de corte y ahora se venden estas enzimas que son proteínas y cortan estos sitios que se le llama sitios de restricción. Hay gente que dice que cortan, hay gente que dice que digieren el DNA. Lo más propio es decir que pues si digieren el DNA, ¿sí? Hay unas que hacen extremos romos como la primera, como JAE3, ¿sí? Blunt end, ¿sí? ¿Sí? La última columna, y hay otras que estos son los extremos romos y estos en escalera como escalón son extremos cohesivos. Entonces aquí vemos un extremo, un corte romo, y acá vemos otro corte romo, ¿sí? Y acá veríamos un corte en escalera, ¿sí? Un corte aquí y acá. Este sería eh, un corte en escalón. Este es un corte cohesivo, perdón. Este es un corte cohesivo, lo que pasa es que corta aquí, pero su corte es como en un escalón. Igual esta, su corte es como en un escalón, miren. Y esto permite que entre, por ejemplo, CG y A se hagan puentes de hidrógeno. La EcoR1, aquí vemos su corte, ¿sí? Y como otras enzimas pueden rellenar este lugar, ¿sí? Y se puede volver a unir por medio de ligasas, ¿sí? Aquí vemos ahora sí un corte blunt que es recto, en el cual aquí vemos los dos muñones del DNA donde fue cortado, ¿sí? Y si se dan cuenta son sitios palindrómicos, ¿sí? Por ejemplo, si pueden aquí acá arriba, si se dan cuenta acá arriba, CAG, CTG, y si se dan cuenta allá para acá es CAG, CGT, son secuencias palindrómicas donde cortan estas enzimas. Hay las 4 cortadoras, 6 cortadoras y 8 cortadoras, las enzimas, así se les llama también, dependiendo qué número de secuencias reconocen. Las 8 cortadoras son las que cortan menos el DNA y las 4 cortadoras son las que cortan con más frecuencia el DNA humano, por ejemplo. Aquí vemos unos cortes en escalera, ¿sí? Hechos por las diferentes enzimas. Esos cortes permiten, por ejemplo, usar un vector de clonación. Si estos vectores permiten clonar aquí un fragmento de DNA en rosa, que es cortado con la misma enzima, permite ligarse en este vector y meterse en bacterias y crecerlo por muchas generaciones. Una bacteria se divide cada 20 minutos, pues tendrían muchas copias de un día para otro y esas copias se pueden purificar para obtener mucho plásmido y mucho fragmento de estos. Así se hacía en el pasado cuando no existía la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí vemos, este se llama plásmido, que es un vector. Este plásmido es un cromosoma bacteriano al cual se permite meter un fragmento extraño de DNA, el cual se liga y se mete en estas bacterias que están acá abajo, ¿sí? Y se crecen en cajitas de cultivo de medio luria sólido y luego a medio luria líquido, ¿sí? Y ustedes van a tener muchísimas clonas.
Se pueden correr también los cortes que se hacen con las enzimas, los cortes de los plásmidos, se meten en electroforesis. Esta es una cámara de electroforesis, aquí está su fuente de poder, ahí en el laboratorio tenemos algunas. Si se dan cuenta, el positivo rojo va abajo y el negativo va arriba, y el DNA, como es ácido, migra hacia abajo, lo colocan en estos pocitos y le colocan una solución, puede ser tris borato EDTA, TAE, u otra para la electroforesis. Aquí vemos cómo se colocan los muestras en estos pocitos. Este es un gel, esta es una cámara de electroforesis, ¿sí? Y ustedes verán aquí cómo se coloca la muestra en azul. Cada una de las muestras puede ser un corte enzimático diferente. Y cómo pueden migrar. Este es un gel de acrilamida, de poliacrilamida, y este que está acá al lado derecho es un gel de agarosa. La agarosa es una gelatina obtenida es como una gelatina, es de un carbohidrato, ¿verdad? Que se obtiene de algas marinas, el cual se polimeriza. No se polimeriza, sino se gelifica, esa es la propiedad, porque el que se polimeriza es la poliacrilamida, ¿sí? Esta este gel de agarosa pues permite correr fragmentos de DNA también. Luego los teñimos con bromuro de tidio, el cual da un color rosa, y lo vemos que está acá abajo, esta luz azul es ultravioleta. Si hay que usar gogles especiales y protección para no radiarse, y se tiñen con bromuro de tidio o con nuevos colorantes como el Cybergreen, que son colorantes fluorescentes. El de tidio, el bromuro de tidio ya no se usa en la actualidad, se usa muy poco porque es un poquito mutagénico. Entonces nosotros ahí en el laboratorio pues ya contamos con Cybergreen o con etidio, ahí prefieren ustedes el que les guste. Podemos utilizar para su trabajo. Aquí en la clonación, como se meten bacterias, la bacteria va a crecer y va a multiplicar el plásmido muchas veces, ¿sí? Aquí está nuevamente. Al final obtienen colonias. Estas colonias pueden tener un medio de selección, por ejemplo, resistencia a ampicilina. Solamente las que tengan el plásmido van a ser resistentes, y es como se van a seleccionar, las pueden crecer y así seleccionan el plásmido que alguna vez metieron con el fragmento, por ejemplo, ¿sí? Otra de las técnicas que utilizamos es la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí necesitamos para esta reacción, necesitamos el enzima, que es la polimerasa, los primers o iniciadores, los nucleótidos, desoxiadenosina, desoxitimidina, desoxicitidina, desoxiguanosina. Los DNTPs en conjunto son los 4. Recuerden que son desoxi porque es DNA. Se utiliza el magnesio como un cofactor de la polimerasa, que es obtenida esta polimerasa de Thermus aquaticus, que vive en las chimeneas submarinas, por ejemplo. Se utiliza agua ultra pura y un buffer especial al cual le vamos a poner magnesio para que pueda trabajar la enzima. Lo hacemos en esta maquinita. Nosotros tenemos una máquina muy pequeña. Tenemos dos versiones de máquina. Contamos con dos máquinas. Una máquina para hacer hasta 96 tubos. Tenemos otra de 30 y tantos que nos acaba de llegar, que es mini. Es personal. Y en esta máquina se hace la amplificación, ¿sí? Se sube y se baja la temperatura para poder llevar a cabo diferentes pasos de la reacción que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces miren, aquí está, este es el DNA molde que se quiere amplificar. Esta es una región que se quiere amplificar. Se diseñan primers, ¿sí? Que son fragmentos de DNA, estas flechas naranja, son fragmentos de DNA de cadena sencilla que permiten amplificar. Se permite que se hibriden a sus cadenas complementarias. Primero se calienta el DNA para separar la doble cadena. Se permite que se hibriden. Primer paso, desnaturalización. Separamos el DNA de la doble cadena. Segundo paso, hibridación. Se permite que el primer de cadena sencilla, que son 20 bases, se peguen en cada extremo del lugar que vamos a amplificar. No se amplifica todo, nada más una región. Y el tercer paso de polimerización, en la cual se permite que la enzima DNA polimerasa amplifique el fragmento y se obtenga al final un fragmento de doble cadena de mucha cantidad de millones de amplificados, que se les llaman amplicones, y esto pues es lo que ustedes corren en los geles de agarosa que vimos hace un momento, y se tiñen con bromuro de tidio o se tiñen con Cybergreen.
Aquí vemos la reacción, como se va haciendo muchas veces, hasta 34 veces. A partir del siglo XX ya hay DNA amplificado, pero a veces no se ve. Por eso es necesario subirle hasta 34 veces. En el, la amplificación, eh, que es una amplificación que se llama amplificación específica, ¿sí? Con muy pocos pasos, se hace hasta con 12, 13 pasos, 14. Esa amplificación específica, que es el siguiente paso, que es cuantitativa, ¿sí? Esa amplificación permite hacer otra reacción en otro equipo, el cual mide la fluorescencia en cuanto aumenta el fragmento. Entonces esa amplificación te permite incluso ser cuantitativo. La PCR es semicuantitativa o cualitativa también, ¿sí? Pero la otra es PCR cuantitativa, la cual es el siguiente paso. Nosotros hacemos amplificaciones en el Simvestab, o ahí en la escuela creo que hay un amplificador o varios de tiempo real que se llaman real time PCR, que permite amplificar y verlo en el momento. Entonces, la Taq polimerasa, se usan los primers, se usan los nucleótidos, aquí está, miren, TTTP, CTP, ATP, GTP, estos son los primers, se unen, la Taq polimerasa, amplifica, se desnaturaliza primero, alta temperatura, 95 grados, miren acá a su izquierda, ¿sí? Luego a 55 se permite el annealing, el pegado de los primers de hibridación, y luego en el siguiente paso en 72 grados, ¿sí? En 72 grados permite que la Taq polimerasa, aquí está, miren, a su derecha, amplifique, se pegan los primers en este paso, luego en este paso la polimerasa trabaja y van polimerizando el fragmento hasta tener miles y millones de fragmentos amplificados. Esta es nuevamente la reacción, pues es una muy parecida a la anterior. Estas son las máquinas. Las máquinas ya en la actualidad son muy pequeñas, son como un sexto o un octavo de esta maquinota. No tenemos una así, con algunas cosas especiales, pero bueno, tienen un tablero de programación, tienen un teclado, tienen un sistema de refrigeración y tienen acá arriba una placa donde ustedes van a colocar las muestras en tubitos Eppendorf de pared ultra delgada para poder permitir la transmisión de calor que sea más eficiente. Son placas de aluminio con hoyitos, ¿verdad?, que permiten colocar los tubitos. Es muy sensible a la reacción, permite amplificar en teoría, desde una sola molécula de DNA. Se utiliza mucho en la investigación, mucho en el diagnóstico de, por ejemplo, los virus. Se utiliza en criminología. Ahora que fue la influenza también se utilizó para buscar el virus, en fin. Tiene muchas aplicaciones, nosotros lo usamos de manera rutinaria y los que entren al laboratorio con nosotros lo van a usar todos los días. Entonces, la reacción se hace con agua destilada y esterilizada, el DNA molde, ¿sí? La enzima, bueno, esto es para el corte, por ejemplo, corte enzimático, ¿sí? Para generar fragmentos que se llaman polimorfismos. En azul son los sitios de corte para una enzima y en rojo es un sitio de corte mutado en el cual no va a cortar la enzima. Si ustedes meten la enzima, el alelo 1 va a tener 1, 2, 3, 4, 5 cortes, pero el alelo número 2 va a tener 1, 2, no rojo no, 3, 4, nada más 4 cortes, y eso va a generar fragmentos de tamaño diferente, los cuales se van a correr en un gel de agarosa y se van a ver con tamaño diferente. Este es un polimorfismo, ¿sí? Eh, para hacer el Soudenblot, que significa ustedes hacen un corte con enzimas de restricción del DNA, lo corren en agarosa, ese gel lo transfieren, ese DNA cortado ya lo transfieren a membranas de nylon o nitrocelulosa que están cargadas de manera positiva, el DNA se le pega, esta transferencia permite luego estas membranas de nylon hibridarlas con una sonda radioactiva, que es un fragmento de DNA de cadena sencilla marcada con radioactividad o moléculas fluorescentes, y esto te marcará los polimorfismos, ¿verdad?, en el Soudenblot o buscar algún virus.
Esta es una tipificación, ¿verdad? De, de DNA, ¿sí? En el cual se ven diferentes, este es un marcador, estos son marcadores de DNA, estas escaleras que se ven acá, la primera, la segunda y la tercera, y estos son diferentes alelos, ¿sí? Aquí está un sospechoso en A, aquí está en la ropa de una víctima, ¿sí? Entonces este sospechoso no tiene nada que ver, este sospechoso, ¿sí? No, estos son de raspados vaginales, este es de la víctima, ¿sí? Y este es de la control de otra persona, ¿sí? En este caso, pues el sospechoso pues no se ve que tenga una banda parecida, ¿sí? En este caso es otra tipificación, ¿sí? También aquí se ve otra, aquí se ve un polimorfismo, ¿sí? De restricción. Este es un secuenciador, perdón, esta es una máquina para hacer primers, y esta es la secuenciación. En la secuenciación lo que hacemos es que permitimos que una DNA polimerasa vaya polimerizando, y cada vez que llegue a una base se va a parar con un nucleótido modificado que te va a dar un color. Por ejemplo, si es G te va a dar verde, si es A te va a dar amarillo, si es T te va a dar rojo, y si es C te va a dar azul. Entonces, eso lo vamos a ir corriendo en diferentes geles, y vamos a ir secuenciando el DNA molde, de tal forma que aquí se paró en G, aquí se paró en A, aquí se paró en C, aquí se paró en A, aquí se paró en G, aquí se paró en T, aquí se paró en C, etcétera, ¿no? Y se dan cuenta, y esto lo leemos, si leemos, por ejemplo, de abajo para arriba, ¿sí? La, la secuencia aquí obtenida, por ejemplo, sería G, A, C, A, C, T, C, T, T, C, G, T, A, C, ¿sí? Aquí la ordenaron por tamaño, ¿sí? Por ejemplo, aquí la ordenaron por tamaño, este fragmentito debe ir acá abajo, ¿sí? Este es el más chiquito. Entonces, si es el más chiquito, en realidad este fragmento, esta T que está acá arriba, la primera T que está allá arriba, esta T sería esta T porque es la más chiquita. Luego esta C sería la siguiente del siguiente tamaño, esta C. Luego esta G sería la más grande, esta G que está acá abajo, ¿sí? Luego esta T, la que sigue en tamaño, sería esta. Luego esta A sería esta. Luego esta siguiente A sería esta. Luego esta C sería la que sigue en tamaño, esta, etcétera, ¿no? Entonces así se va construyendo la secuencia. De tal forma que ustedes al final obtienen la secuencia. Esto se lo dan los secuenciadores. Estas máquinas permiten secuenciar el DNA hasta miles de pares de bases. En el laboratorio antes lo hacíamos y obteníamos hasta 400 pares de bases. Los secuenciadores ahora lo hacen hasta 10.000 en una sola corrida, ¿sí? Y te lo da en una cosa que se llama electroforetograma, que son picos de colores, y cada pico significa una base. Aquí están los picos azules, rojos, etcétera. Este es un secuenciador, ¿sí? Esta es una secuencia típica como te la entregan, ¿sí? Y aquí terminan las técnicas. Hay otra técnica que se utiliza también en investigación, que es el Western blot. El Western blot significa colocar proteínas también en un gel, por ejemplo, lisados celulares en un gel, correrlos en electroforesis, pasarlos a una membrana de nylon y en este caso hacerlos interaccionar con anticuerpos específicos. Por ejemplo, quieren buscar la hemoglobina S en lisados de eritrocitos, sacan las proteínas, las desnaturalizan con sustancias como la urea o el beta-mercaptoetanol, que rompe puentes de sulfuro, o sales. Esto permite que las proteínas se desnaturalicen, las corren en geles de poliacrilamida con energía, con electroforesis, y luego eso lo transfieren a una membrana, y luego ponen anticuerpos específicos, en este caso contra la hemoglobina S, y el anticuerpo detectará la secuencia mutante, ¿sí? En esas proteínas, si existe, si no, pues no.
Entonces, ustedes colocan un control positivo donde sí está la mutación, un control negativo donde no hay mutación de un individuo aparentemente sano, puede ser cualquier estudiante, y así lo hacen. Bueno, compañeros, pues fue un placer. Yo les voy a hacer llegar las preguntas de estas técnicas, en un momento, y pues que les vaya muy bien. Alguna duda me mandan correo y estamos en contacto. El lunes entrego calificaciones en conjunto con los doctores. Por mi parte no veo ningún problema y según me han platicado, ustedes no tienen problema. Que la pasen muy bien y feliz fin de semana.